El oficial Nathan Cole estaba trabajando en el turno de noche en una tranquila estación de montaña cuando un pastor, alemán callejero, apareció en su puerta, empapado hasta los huesos y ladrando desesperadamente como si rogara ayuda. Pensando que la pobre criatura solo tenía hambre, Nathan compartió su última comida con él. Pero momentos después, el perro se negó a irse. Seguía arañando la puerta, aullando hacia el oscuro bosque más allá de la nieve. Cuando Nathan finalmente lo siguió, guiado solo por los ladridos del perro a través de la tormenta, se topó con algo que le heló el corazón. Una niña apenas viva, perdida y temblando bajo un pino. Lo que la niña susurró a continuación lo llevaría a un misterio de amor, traición y fe. Una historia que comenzó con bondad y terminó en un milagro que nadie podría haber imaginado. La noche había caído pesadamente sobre Everpine, Colorado, cubriendo el pequeño pueblo en un silencio tan espeso que casi se sentía sagrado. Las calles estaban vacías, excepto por el constante susurro de la nieve contra los tejados y el débil resplandor anaranjado de las farolas que se reflejaban en los montones. Dentro de la subestación del sheriff, un edificio achaparrado con luces parpadeantes y una vieja cafetera que hacía tiempo que había pasado su mejor momento, el oficial Nathan Cole estaba sentado solo en su escritorio. Tenía 36 años, era blanco, con el pelo corto de color castaño oscuro y ojos rasgados del color de las nubes de tormenta. Su grueso uniforme de invierno azul marino estaba abotonado hasta la garganta, con un cuello de lana levantado para evitar el frío que parecía colarse por cada grieta de las viejas paredes. El calentador vibraba junto a sus botas, librando una batalla perdida contra el frío. Nathan se frotó las palmas de las manos y tomó un sorbo de café que se había enfriado hacía horas. El sabor era amargo y metálico, pero lo mantenía despierto. Llevaba casi 5 años destinado en Everpine, y las noches como esta, largas, tranquilas e interminablemente frías, se habían convertido en rutina. Las prefería así. Una noche tranquila significaba que nadie estaba herido, nadie desaparecido, nadie pidiendo ayuda en la nieve. El reloj sobre el archivador marcaba la medianoche. Nathan se reclinó en su silla, frotándose los ojos cansados. Un mapa del condado circundante colgaba de la pared a su lado, salpicado de chinchetas que marcaban lugares de accidentes y zonas de rescate. Su mirada se detuvo en una de ellas, una pequeña marca roja cerca del bosque del norte. El año pasado, un niño había desaparecido allí durante una tormenta como esta. Lo encontraron 3 días después, congelado junto a un arroyo. La imagen nunca había abandonado la mente de Nathan. Estaba a punto de volver a su informe cuando escuchó un sonido agudo y distante que atravesó el zumbido del calentador. Un ladrido. Nathan frunció el ceño, ladeando la cabeza. Por un momento pensó que podría haber sido el viento, pero luego volvió a sonar. Claro, esta vez más cerca, resonando débilmente contra el revestimiento metálico del edificio. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando suavemente contra el suelo de baldosas. «No puede ser», murmuró. Caminó hacia la puerta principal, sus botas crujiendo bajo su peso. Al abrirla, una ráfaga de viento helado se precipitó, mordiéndole la cara y tirando de los papeles de su escritorio. Entrecerró los ojos ante la nieve arremolinada, y allí, parado bajo la débil luz amarilla del porche, estaba un pastor alemán. El perro parecía casi fantasmal contra la tormenta. Su pelaje, una mezcla oscura de carbón y canela, se aferraba en mechones húmedos a su delgado cuerpo. La nieve cubría su lomo y sus patas estaban teñidas de rojo por el frío. El animal temblaba, pero no retrocedió. Sus ojos ámbar se fijaron en Nathan con una extraña mezcla de miedo y súplica. «Bueno, estás muy lejos de casa, ¿verdad?», dijo Nathan en voz baja. Se agachó ligeramente, con cuidado de no moverse demasiado rápido. Las orejas del perro se crisparon y bajó la cabeza, olfateando el aire. Nathan escudriñó la carretera detrás de él. Nada.
Ni coches, ni rastros, excepto los que había dejado el perro. Debía de haber caminado kilómetros. «Pobrecito», murmuró, «te estás congelando». Entró de nuevo, rebuscó en una bolsa de papel cerca de la cafetera y sacó la mitad de una hamburguesa que había olvidado. Cuando regresó a la puerta, el perro no se había movido. Nathan desenvolvió la comida, la partió lentamente por la mitad y arrojó un trozo hacia el animal. El pastor dudó, olfateó y luego se abalanzó, devorándolo hambrientamente. Nathan sonrió débilmente. «Sí, eso pensé». Colocó la otra mitad más cerca de la puerta. Esta vez el perro se acercó, con cautela, las patas crujiendo en la nieve. Nathan sintió el tenue olor a pelaje mojado y escarcha. Cuando el perro terminó de comer, lo miró de nuevo, moviendo la cola débilmente. Nathan llenó un cuenco de plástico con agua tibia y lo colocó junto al escalón. El perro bebió con avidez. El vapor subía de su hocico mientras lamía. Nathan se quedó en silencio mirando. La tormenta se había suavizado por un momento, y el mundo pareció encogerse solo a él, el perro y el suave sonido del agua. «Supongo que somos tú y yo esta noche», dijo. El perro se detuvo, miró hacia arriba y dio un pequeño ladrido, casi agradecido. Nathan se rió entre dientes. Había crecido con perros, su padre había entrenado pastores para el ejército y había algo en los ojos de la raza que siempre le llegaba. Podías ver sus pensamientos funcionando, ver su corazón en movimiento. Cuando el perro finalmente terminó de beber, Nathan esperó que se fuera, tal vez que deambulara para encontrar refugio en algún lugar bajo los árboles. Pero no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente. Los copos de nieve se acumularon en su cabeza y se derritieron lentamente por su hocico. «Venga», instó Nathan suavemente. «Tienes comida y agua, deberías encontrar un lugar cálido». Pero el perro volvió a ladrar, corto y agudo esta vez. Nathan frunció el ceño. «¿Qué? ¿Quieres entrar? Lo siento, no se permiten perros dentro de la estación. A mi jefe le encantaría ese informe». El pastor ladró de nuevo, más fuerte. Luego dio un paso adelante, golpeando ligeramente el marco de la puerta con la pata. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la urgencia. Miró más allá de Nathan hacia el oscuro bosque detrás de la estación y gimió. Nathan parpadeó, incómodo. «¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí fuera?» El perro giró la cabeza hacia el bosque, ladró una vez más y luego lo miró. Su cola se puso rígida. Arañó el escalón con una pata, impaciente, y presionó su nariz contra la puerta, empujando ligeramente como si tratara de que lo siguiera. Nathan miró fijamente al animal. El vello de la nuca se erizó. Había visto muchos perros callejeros en sus años de servicio, pero este era diferente. Había concentración en sus ojos e intención más allá del simple hambre. No estaba rogando, estaba pidiendo. 2. «Tranquilo, amigo», murmuró Nathan, acercándose. El perro retrocedió, caminando en un círculo cerrado, gimió de nuevo, y luego lo miró fijamente con una mirada que casi se sentía humana. Nathan dudó, mirando el reloj. 12:47 a.m. La radio crepitó débilmente, informando de otra caída de temperatura. Suspiró, frotándose la frente. «Se está congelando y estoy hablando con un perro. Eso es un nuevo mínimo, Cole». Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. La urgencia del perro, la dirección a la que seguía mirando, todo tiraba de algo instintivo en él, pero el deber lo mantenía enraizado. Finalmente negó con la cabeza y se dio la vuelta hacia su escritorio. «Lo siento, amigo», dijo en voz baja. «Tengo informes que terminar». Mientras se alejaba, el zumbido del calentador volvió a llenar la habitación. Se sentó, tratando de concentrarse en el papeleo, pero el bolígrafo se sentía pesado en su mano. Afuera todavía podía oírlo, el ladrido bajo e insistente, cortando el viento,
Luego, el sonido de las garras raspando la madera. Nathan levantó la vista, frunciendo el ceño. El perro no se había ido. A través del cristal esmerilado de la puerta podía ver su sombra moviéndose, caminando. Luego, ¡pum!, un sonido suave y deliberado. Se puso de pie lentamente, la silla crujiendo detrás de él. «Tienes persistencia, te lo concedo», murmuró. Cuando llegó a la puerta, se congeló. El pastor estaba presionado contra ella, su nariz empujando la rendija, los ojos fijos en él. Dio un suave gemido y luego usó su hocico para empujar la puerta de nuevo, solo un poco, no lo suficiente para abrirla, pero sí para hacer que su intención fuera inconfundible. No estaba pidiendo que lo dejaran entrar, quería que él saliera. El ceño de Nathan se frunció. La noche más allá de la ventana era una cortina de blanco, impenetrable y silenciosa, excepto por el viento. Dudó, con la mano todavía en el pomo, mientras el perro soltaba otro ladrido bajo, lleno de algo casi desesperado. Y por primera vez esa noche, el oficial Nathan Cole sintió ese extraño tirón en su pecho, un susurro que le decía que este no era un perro callejero ordinario y que algo en alguna parte de la tormenta estaba esperando a que él escuchara. El ladrido del perro volvió a sonar, más fuerte, más agudo, resonando en el aire quieto de la noche hasta que llenó la pequeña subestación como una alarma. Nathan levantó la vista de su escritorio, sobresaltado. El sonido había cambiado. Ya no era el gemido suplicante de un perro callejero hambriento. Era urgente, casi frenético. Se puso de pie lentamente, sus instintos como oficial cobrando vida. El perro presionó su cuerpo contra la puerta de nuevo, las uñas arañando el metal, la nieve esparciéndose de su pelaje mientras soltaba otro ladrido que se elevaba por encima del viento. Nathan dudó solo por un momento. Había aprendido hace mucho tiempo que a veces la intuición significaba la diferencia entre salvar una vida y encontrar un cuerpo demasiado tarde. Agarró su pesada parca de invierno del perchero, la forrada con piel alrededor de la capucha, y se la puso. Su cinturón de herramientas tintineó débilmente mientras se lo abrochaba alrededor de la cintura. Linterna, radio y pistola, todo en su lugar. «Muy bien, amigo», murmuró, abriendo la puerta. «Muéstrame qué te tiene tan alterado». El frío le golpeó como una ola. Los copos de nieve azotaron su rostro mientras salía, sus botas hundiéndose profundamente en la capa fresca de polvo. El pastor ladró una vez, giró y comenzó a trotar por el camino, mirando hacia atrás para asegurarse de que lo seguía. Nathan ajustó su linterna, su asco atando un estrecho túnel a través de la nieve arremolinada. El perro se mantuvo justo por delante, una silueta oscura contra el suelo pálido. Cruzaron la carretera, más allá del borde de la ciudad, donde las farolas se desvanecieron en la oscuridad. Los bosques del norte se alzaban amenazadoramente más allá, un extenso bosque de pinos y álamos cargados de nieve. Nathan se detuvo en el límite de los árboles, entrecerrando los ojos hacia las sombras. El bosque estaba tranquilo, excepto por el crujido de las ramas con el viento. Sintió la vieja tensión familiar de las operaciones de búsqueda instalarse en su pecho, la mezcla de miedo y propósito que lo había llevado a través de cada rescate que había hecho. «Muy bien», murmuró, «lidera el camino». El pastor se lanzó hacia adelante, sus patas silenciosas sobre la nieve, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás con un ladrido corto. Nathan lo siguió, su aliento resoplando en ráfagas constantes, el haz de la linterna temblando ligeramente mientras caminaba penosamente en el bosque. La nieve cubría todo, el aire espeso de niebla, el olor a pino, agudo y frío. Después de varios minutos, comenzó a notar los primeros signos de que no estaban solos. Pequeñas hendiduras marcaban la nieve, huellas débiles pero distintas, medio llenas por los copos a la deriva. Se agachó, cepillando la nieve a un lado.
Las huellas eran diminutas, mucho más pequeñas que las de un adulto y espaciadas muy juntas, como las de un niño que lucha por caminar a través de la nieve profunda. Su pulso se aceleró. «Jesús», susurró, «no me lo puedo creer». Se levantó, escudriñando el área. Las huellas serpenteaban erráticamente entre los árboles, desviándose en una dirección y luego en otra, como si el niño se hubiera perdido y entrado en pánico. Luego, justo al lado de ellas, vio otro conjunto, más grande, más pesado, con una zancada más amplia. Huellas de lobo, frescas. El agarre de Nathan en la linterna se tensó. 3. «Muy bien, chica», le dijo al pastor en voz baja. «Tenemos que movernos rápido». El perro ladró una vez, como si estuviera de acuerdo, y salió disparado hacia adelante. Nathan lo siguió, sus botas crujiendo a través de la nieve, el corazón martillando en su pecho. El bosque se hizo más denso, las ramas arañaban su chaqueta, la nieve caía en suaves grumos desde arriba. Su radio crepitó débilmente con estática, pero la ignoró. La señal aquí era irregular en el mejor de los casos. Unos minutos después, el pastor se detuvo abruptamente cerca de un árbol caído. Sus orejas se animaron. Nathan disminuyó la velocidad, levantando la linterna. El haz barrió el suelo, capturando movimiento. Algo pequeño acurrucado en la base de un gran pino. Se acercó. El haz se estabilizó ahora, y lo que vio hizo que se le tensara la garganta. Una niña. No podía tener más de 8 años, envuelta en una delgada manta rosa, su rostro pálido como la nieve a su alrededor. Su pelo, rubio claro, enredado y rígido por la escarcha, se pegaba a su frente. Sus diminutas manos agarraban el borde de la manta tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No se movía. Nathan se dejó caer de rodillas junto a ella, presionando 2 dedos contra su cuello. Por un segundo, no hubo nada. Luego, un pulso débil pero constante. «Oye, oye, ¿estás bien, cariño? Estás a salvo ahora», murmuró. Su voz se quebró ligeramente en el silencio. El perro rodeó a la niña, gimiendo suavemente. Luego se tumbó a su lado, acurrucando su cuerpo para bloquear el viento. Nathan observó cómo el pastor presionaba suavemente su costado contra el lado de la niña, tratando de calentarla. La lealtad del animal, su extraño propósito, de repente cobró sentido. «La encontraste», susurró Nathan. «Realmente la encontraste». Se quitó la gruesa parca y la envolvió alrededor del cuerpo de la niña, ajustando la cremallera alrededor de sus hombros. Sus párpados se agitaron apenas, y un débil sonido escapó de sus labios, un susurro débil y tembloroso que hizo que el corazón de Nathan doliera. «Mamá». «Shh», dijo en voz baja. «La encontraremos, te lo prometo, pero primero vamos a calentarte». Miró a su alrededor. El bosque se extendía sin cesar, la nieve caía más espesa ahora. La temperatura estaba bajando rápidamente. No podía arriesgarse a esperar refuerzos. Con cuidado, levantó a la niña en sus brazos. Era ligera como el aire, su cuerpo flácido, su respiración superficial contra su pecho. El pastor se levantó, sacudiéndose la nieve de su pelaje, y trotó hacia adelante, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que Nathan lo seguía. El camino de vuelta parecía más largo ahora, cada paso más difícil a medida que el viento se intensificaba. Las botas de Nathan resbalaron una vez en un parche de hielo, casi enviándolos a ambos al suelo, pero se estabilizó y siguió adelante. «Ya casi llegamos», murmuró a través de los dientes apretados. «Solo aguanta, niña». Cuando llegaron al claro cerca de la subestación, la respiración de Nathan era irregular, sus piernas temblaban por el esfuerzo. El coche patrulla estaba medio enterrado en la nieve bajo la farola. Abrió de golpe la puerta del pasajero con una mano, deslizando a la niña en el asiento, envolviéndola de nuevo en el abrigo. El pastor saltó a su lado, sentándose rígidamente como si la estuviera protegiendo del frío. Nathan subió al asiento del conductor, encendió el motor y subió el calentador al máximo.
Las rejillas de ventilación rugieron, soplando olas de aire caliente que lentamente descongelaron el hielo que se aferraba a sus guantes. «Aguanta, cariño», dijo, comprobando su pulso de nuevo. Estaba más fuerte ahora. Sus labios se separaron y por primera vez vio sus ojos, azules vidriosos y muy abiertos, parpadeando débilmente hacia el perro a su lado. «Estás a salvo», le aseguró, presionando el botón de la radio en su hombro. «Central, soy el oficial Cole. Necesito respuesta médica inmediata en la clínica Everpine. Tengo una niña encontrada, mujer, aproximadamente 8 años, hipotermia, pero viva». La estática llenó la línea, luego un débil reconocimiento. Nathan exhaló. El alivio lo inundó. Miró al pastor por el espejo retrovisor. El perro le devolvió la mirada a través del reflejo. Firme. Sus orejas se crisparon ante el sonido de la respiración superficial de la niña. «Lo hiciste bien, amigo», murmuró Nathan. «La salvaste». El coche retumbó hacia adelante a través de la nieve, los faros cortando la oscuridad. La clínica no estaba lejos, solo 3 millas por la carretera principal, pero cada segundo se sentía como una vida. Nathan condujo con cuidado, una mano en el volante, la otra comprobando el pulso de la niña siempre que podía. Cuando las luces de la clínica finalmente aparecieron a través de la tormenta, sintió un peso que se levantaba de su pecho. Se detuvo en la bahía de emergencia, saltó y saludó frenéticamente a la enfermera que salía corriendo de la entrada. «Mujer de 8 años encontrada en el bosque, hipotermia grave». El personal se apresuró, levantando a la niña de sus brazos a una camilla. El pastor ladró una vez, aterrorizado mientras la llevaban dentro, luego se detuvo cuando Nathan se arrodilló a su lado, colocando una mano firme en su cuello. «Tranquilo, chico, ya está a salvo». Por un momento, mientras las puertas se cerraban detrás de la camilla, Nathan se quedó allí bajo la nieve que caía, el pecho agitado, la adrenalina desvaneciéndose. Miró al perro a su lado, cuyo pelaje brillaba con hielo derretido. «No sé quién eres, ni de dónde vienes», dijo Nathan en voz baja. «Pero me guiaste directamente hacia ella». El pastor movió la cola una vez, lento y deliberado, como si entendiera. 4. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las ventanas heladas de la clínica Everpine, bañando la habitación en un pálido resplandor dorado. Afuera, la nieve todavía caía perezosamente del cielo gris, pero dentro del pequeño hospital rural, todo estaba cálido y silencioso. Un monitor emitía un pitido constante junto a una cama donde la niña yacía, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo una gruesa manta de lana. El oficial Nathan Cole estaba sentado en una silla de plástico cerca de la esquina, su chaqueta de patrulla colgada del respaldo, las manos alrededor de una taza de papel con café tibio. Sus ojos, pesados por la noche sin dormir, seguían mirando a la niña. Parecía frágil bajo la vía intravenosa, el pelo enredado, la cara pálida, pero en paz ahora. A los pies de la cama, el pastor alemán descansaba en silencio, la cabeza sobre las patas, los ojos entreabiertos pero alerta, como si la estuviera protegiendo de lo que sea que había huido en el bosque. La puerta se abrió suavemente con un crujido, y la doctora Elaine Porter, la médica tratante, entró. Tenía unos 40 y tantos años, pelo corto, con ojos color avellana cansados detrás de unas gafas finas. Sus batas de color azul pálido estaban cubiertas por un grueso cardigan blanco, y su tono tranquilo denotaba años de resistencia en un pueblo pequeño. «Está estable», dijo Elaine en voz baja, comprobando el monitor. «Hipotermia leve, congelación temprana en los dedos, pero es fuerte. Otra hora o 2 y despertará». Nathan asintió, exhalando un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien», murmuró. «Empecé a pensar que la encontré demasiado tarde». Elaine le dedicó una sonrisa cansada. «Esta vez no, oficial Cole. Lo que sea que te haya llevado allí le salvó la vida». Sus ojos se desviaron brevemente hacia el pastor. «Y creo que ambos sabemos quién merece la mayor parte del crédito».
Nathan siguió su mirada y sonrió débilmente. Sí, el perro callejero más inteligente que he conocido. Pasó una hora antes de que la niña se moviera. Nathan había dejado su café a un lado y se había acercado, apoyando los codos en las rodillas. Los párpados de la niña se agitaron, sus labios temblaron mientras murmuraba algo inaudible. Luego, sus ojos, de color azul pálido, muy abiertos por la confusión, parpadearon. «Hola», dijo Nathan en voz baja, su voz más suave de lo que había sido en meses. «Estás a salvo ahora. Estás en la clínica de Everpine». La mirada de la niña se dirigió a su alrededor y luego se fijó en el pastor. Una pequeña sonrisa apareció antes de que su voz, ronca y pequeña, rompiera el silencio. «¿El perro? ¿Él me encontró?» «Así es», asintió Nathan. «Él me trajo a ti». Él la tragó con dificultad, su garganta seca, y él vertió un poco de agua en una taza de papel, ofreciéndosela. «Tranquila, sorbos pequeños». Ella obedeció, luego lo miró de nuevo, el miedo parpadeando detrás de sus ojos. «¿Cuál es tu nombre, cariño?», preguntó. «Sophie», susurró. «Sophie Miller». Nathan lo anotó en su cuaderno, su expresión se suavizó. «Ese es un nombre bonito. ¿Puedes decirme qué pasó, Sophie?». La pequeña dudó, mirando hacia la ventana. Los copos de nieve se deslizaban más allá del cristal, y sus pequeñas manos apretaron la manta más fuerte. «Me perdí», dijo. Su voz temblaba. «Estaba tratando de encontrar a mi mamá». «¿Tu mamá?», preguntó Nathan suavemente. «¿Dónde estaba ella?». Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. «Él se la llevó», susurró. «¿Un hombre? Él vino a nuestra casa y se la llevó. Traté de seguirlos, pero ya no pude encontrarlos». La mandíbula de Nathan se tensó, pero mantuvo su tono tranquilo. «¿Recuerdas quién era el hombre? ¿Qué aspecto tenía?». Sophie asintió temblorosamente. «Es alto, con un abrigo grande. Su barba está desordenada». Ella hizo un gesto alrededor de su cara. «Está muy enojado. Mamá dijo que no hablara con él». «Él gritaba mucho. A veces venía a nuestra casa y golpeaba la puerta». El bolígrafo de Nathan se congeló a mitad de la frase. «¿Tu mamá lo conocía?». «Sí», dijo Sophie, su voz tan débil que casi se perdió bajo el zumbido del calentador. «Ella dijo que solía ser amable antes». «¿Antes de qué?». «Antes de que se volviera aterrador». Sophie miró hacia abajo, su labio inferior temblando. «Mamá dijo que estaba enfermo, en su cabeza». Nathan sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda. No por el frío, sino por la experiencia. Una situación doméstica que se volvió violenta. Tal vez un acosador, tal vez peor. Miró a Elaine, que estaba tranquilamente cerca de la puerta, su rostro grave. Se inclinó más cerca. «Sophie, dijiste que se llevó a tu maná. ¿A dónde fueron?». «No lo sé», susurró. «Estaba oscuro. La oí gritar. Luego él le dijo que se detuviera. Corrí tras ellos, pero hacía mucho frío. No podía ver. La nieve estaba por todas partes». Su voz se quebró y se presionó las pequeñas manos contra la cara. Nathan metió la mano en el bolsillo y le tendió un pañuelo. El corazón se le encogió al verla. «Está bien», dijo en voz baja. «Fuiste muy valiente, Sophie. Intentaste ayudar a tu mamá. Eso no es algo que muchos niños harían». Él absorbió, secándose las lágrimas, y luego miró al pastor de nuevo. «Él me encontró. Se quedó conmigo toda la noche. Pensé que iba a morir». Su mano se extendió débilmente hacia la cabeza del perro. El pastor levantó su hocico, lamiendo sus dedos suavemente, y ella sonrió débilmente. 5. Nathan garabateó algunas notas en su libreta. El nombre Miller era común, pero en un pueblo pequeño como Everpine no debería ser difícil de rastrear. Revisaría el registro en busca de madres solteras, tal vez órdenes de restricción recientes, cualquier cosa que coincidiera con la descripción.
Sospechaba que el caso sería más que un simple secuestro. Había algo tácito en el tono de Sophie, una sombra que no sabía cómo describir. La doctora Porter se aclaró la garganta suavemente. «Eso es suficiente preguntas por ahora», dijo. «Necesita descansar». Nathan asintió, cerrando su cuaderno. Muy bien, estaré cerca. Mientras se levantaba para irse, Sophie tiró débilmente de su manga. Se giró y ella susurró. «Por favor, encuentra a mi mamá. Ella le tiene mucho miedo. Dijo que iba a hacerle daño». El pecho de Nathan se tensó. «La encontraré», prometió en voz baja. «Lo juro». Fuera de la habitación, exhaló lentamente, pellizcándose el puente de la nariz. Sintió el peso de la promesa instalarse pesadamente sobre sus hombros. Había hecho promesas antes a víctimas, a familias, y no todas habían terminado bien. Pero esta se sentía diferente. Tal vez era la forma en que Sophie lo miraba, como si él fuera la última amenaza de esperanza que tenía. O tal vez era la extraña forma en que ese perro había aparecido de la nada, guiándolo directamente hacia ella, como si el destino hubiera trazado el camino. En el pasillo, una joven enfermera se acercó llevando gráficos. Tenía unos 20 años, pelo castaño rojizo, sus mejillas enrojecidas por el calor del edificio. «Oficial Cole, la doctora Porter me pidió que obtuviera algunos datos de contacto de usted. Tendremos que presentar un informe a los servicios infantiles una vez que sea dada de alta». Nathan asintió. «Yo me encargaré de ello y empezaré a investigar a Laura Miller, probablemente la madre. ¿Entendido?» «Entendido», dijo la enfermera, garabateando una nota antes de irse apresuradamente. Nathan regresó brevemente a la ventana fuera de la habitación de Sophie. A través del cristal, vio a la niña dormida de nuevo, su pequeña mano descansando en el cuello del pastor. La vista tiró de algo profundo dentro de él, un recordatorio de por qué se había unido a la fuerza en primer lugar, antes de que el mundo se volviera cínico. Se dio la vuelta, poniéndose la chaqueta de nuevo. Afuera, la nieve había dejado de caer, dejando las calles brillando bajo un débil sol. Sabía que tendría que empezar a cavar, encontrar a la madre, encontrar al hombre y descubrir qué verdad se escondía detrás de las palabras de una niña aterrorizada. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era susurrar una tranquila oración en voz baja. «Aguanta, niña, lo arreglaré». El pastor, como si lo escuchara a través del cristal, levantó la cabeza y lo miró fijamente hasta que desapareció por el pasillo. Cuando amaneció sobre Everpine, el cielo todavía era de un tono apagado de hierro. La tormenta había pasado, pero el mundo exterior parecía descolorido, silencioso y magullado. Las ramas de los pinos se hundían bajo el peso de la nueva nieve, y todo el bosque brillaba como si estuviera congelado en el tiempo. El oficial Nathan Cole estaba de pie junto a su SUV de patrulla, bebiendo café negro de un termo, esperando que llegara el resto del equipo. Su mente no había dejado de dar vueltas desde la historia de Sophie. Una niña sola en el bosque durante un día. Su madre, arrastrada por un hombre violento. No era coincidencia. Era un rastro esperando ser seguido. Una voz irrumpió en el viento detrás de él. «Buenos días, Cole. Pareces un desastre». Nathan se giró para ver al ayudante Mark Hanley, de 42 años, caminando penosamente a través de la nieve hacia él. Hanley era de hombros anchos, con pelo canoso escondido bajo un gorro de sheriff y una sonrisa perpetua que sugería que había visto demasiados inviernos malos como para impresionarse por otro. Su uniforme bronceado estaba medio enterrado bajo una gruesa parca marrón y sus manos enguantadas sostenían un portapapeles lleno de notas de campo. «No dormí mucho», admitió Nathan. «La niña está estable, pero todavía nos falta su madre». Hanley asintió con gravedad. «Escuché sobre eso. La central dijo que la encontraste gracias a un perro callejero». Nathan miró al pastor sentado pacientemente a su lado. «Ya no es un callejero», dijo. «Se llama Scout. Se lo ganó». El perro animó las orejas al sonido.
Su cola se movió ligeramente como si entendiera. Handley se rió entre dientes. Bueno, Scout, espero que estés listo para otro milagro. Momentos después, 2 oficiales más se unieron a ellos. La ayudante Carla Ruiz, de unos 30 y tantos años, baja y nervuda con rizos oscuros metidos debajo de su capucha, y el oficial forense Dan Larkin, un hombre alto y larguirucho de unos 40 y tantos años, con un aire permanente de fatiga y una cámara colgando de su cuello. El perro animó las orejas al sonido, su cola se movió ligeramente como si entendiera. Handley se rió entre dientes. Bueno, Scout, espero que estés listo para otro milagro. Momentos después, 2 oficiales más se unieron a ellos. Juntos, formaron una pequeña partida de búsqueda, caminando penosamente hacia los bosques del norte, donde Nathan había seguido al perro por primera vez. Cuanto más se adentraban, más tranquilo se volvía el mundo. La nieve amortiguaba cada paso, y los únicos sonidos eran el suave crujido bajo sus botas y el jadeo rítmico de Scout. El haz de la linterna de Nathan cortó el aire brumoso del bosque mientras él volvía sobre sus pasos de la noche anterior. «Estaba por allí», dijo, señalando un grupo de pinos a unos 30 metros más allá de esa cresta. Carla barrió el suelo con su luz. ¿Crees que el sospechoso podría haber acampado cerca? Tal vez. La niña dijo que su madre fue llevada al bosque, dijo Nathan. Si el tipo vive a la intemperie aquí, necesitaría refugio. Hay algunas cabañas de caza en este lado de la cresta, viejas. Handley gruñó. La mayoría de ellas fueron abandonadas hace décadas, pero un techo es un techo. Scout de repente se puso rígido, su cabeza se dirigió hacia el oeste. Un gruñido bajo retumbó en su garganta mientras trotaba hacia adelante, la nariz pegada a la nieve. Nathan lo siguió rápidamente, indicando a los demás que se dispersaran. El perro se movió con propósito, tejiendo a través de la maleza hasta que se detuvo ante un grupo de abedules, donde un estrecho sendero desaparecía cuesta abajo. «Ahí», dijo Nathan, «tiene algo». Siguieron el camino durante casi 10 minutos antes de que los árboles se abrieran a un pequeño claro. Acunada contra la pendiente, había una vieja cabaña de madera, medio podrida y casi tragada por los montones de nieve. Su techo se hundía en el medio y una chimenea de metal se inclinaba lateralmente como una rama rota. Aún así, débiles huellas conducían a la puerta. Huellas recientes. Handley frunció el ceño. «No me parece vacía». Nathan se agachó junto a los escalones. «¿Talla 10? Tal vez 11», murmuró, cepillando el borde de la huella. «Y pequeños al lado de ellos, Laura Miller tal vez. La nieve está fresca, así que no pueden tener más de un día». Carla se movió por un lado, su linterna atrapando destellos en la nieve. «Latas, comida, tal vez frijoles o sopa», sostuvo una. «La caducidad sigue siendo buena. Alguien ha estado comiendo aquí». Larkin tomó fotos mientras Nathan se acercaba a la puerta de la cabaña. Estaba ligeramente entreabierta, el pestillo colgaba torcido. La empujó con su bota y miró dentro. El aire era frío y rancio, pero llevaba un débil olor a humo y algo metálico, sangre, tal vez. La cabaña de una sola habitación parecía un escondite improvisado. Un viejo catre estaba en una esquina cubierto con una manta sucia. Una linterna oxidada se encontraba en una caja junto a latas de comida medio vacías, un termo abollado y colillas de cigarrillos aplastadas en un plato de hojalata. Cerca de la pared del fondo, una pequeña pila de papel quemado estaba esparcida debajo de una estufa llena de ceniza. «Parece que alguien intentó destruir algo», dijo Handley, arrodillándose junto a las cenizas. Nathan revisó los fragmentos cuidadosamente. La mayoría estaban demasiado carbonizados para leer, pero un pequeño trozo de papel había sobrevivido, una esquina rota de un sobre con una letra débil. El nombre, Laura M., estaba garabateado en él. «Bingo», dijo Nathan en voz baja. Justo en ese momento, Scout comenzó a pasearse cerca de la ventana.
El perro olfateó el alféizar, luego soltó un ladrido agudo y golpeó la madera con la pata. Nathan se acercó. Había una pulsera rota atrapada en un clavo, una de plata, delicada, con un pequeño amuleto de corazón colgando de ella. El cierre estaba roto. Sintió que su estómago se tensaba. «Esto era suyo», murmuró. «Tenía que serlo». Carla se agachó a su lado. La cadena está limpia, rotura fresca. Lo que haya pasado aquí no fue hace mucho tiempo. Scout gimió de nuevo y se giró hacia los árboles más allá de la ventana, ladrando hacia la orilla distante del río que cortaba el bosque. Nathan siguió la dirección con su linterna, pero no vio nada excepto nieve y niebla. Aún así, el perro no se detenía, su cola rígida, su ladrido resonando en el claro. «Está siguiendo algo», dijo Nathan. «Podría haber otro rastro junto al agua». Handley suspiró. «Podemos rastrear eso más tarde. Primero marquemos esta cabaña». «Llamemos a un equipo para huellas y evidencia de rastreo». Nathan asintió a regañadientes, sacó su radio y llamó a la oficina del sheriff. «Aquí el oficial Cole. Hemos localizado un sitio activo al norte de Everpine Woods, a 1 milla de la carretera de servicio. Signos de ocupación reciente y posible evidencia que vincula con el caso Miller. Solicitando un equipo forense completo y autorización para abrir una investigación de persona desaparecida bajo posible secuestro». La estática siseo, seguida de una voz. «Recibido, Cole. Los equipos están en camino. Mantén la escena segura». Se enganchó la radio al cinturón y salió, respirando el aire frío y agudo. El silencio se sentía más pesado ahora. Sus instintos gritaban. Esto no fue solo una desaparición aleatoria. Todo en la escena, desde las huellas hasta la pulsera rota, apuntaba a algo deliberado. Alguien se había llevado a Laura Miller, y quienquiera que fuera, lo había hecho antes. 7. Handley se acercó a él. «¿Estás pensando lo mismo que yo?» Nathan asintió lentamente. «Esta no es la primera vez que lo hace este tipo. Conoce muy bien estos bosques». Handley se metió las manos en los bolsillos del abrigo. «¿Crees que es local o que solía serlo?» «De cualquier manera, no está lejos», respondió Nathan. «La gente así no corre, se esconden». Detrás de ellos, Scout dejó escapar un gruñido bajo e inquieto, mirando hacia el río de nuevo. Nathan se arrodilló, apoyando una mano en el cuello del perro. «Lo revisaremos pronto, chico», dijo en voz baja. «Pero primero vamos a recuperarla». La nieve comenzó a caer de nuevo, ligera pero constante, espolvoreando el techo de la cabaña y las huellas a su alrededor. Nathan miró al cielo gris, luego de vuelta hacia el bosque. Algo sobre la quietud lo inquietó, como si los propios bosques estuvieran conteniendo la respiración. Le echó un último vistazo a la cabaña antes de volver al sendero. «Aseguren el perímetro», ordenó. «Volveremos con refuerzos». Mientras regresaban a través de la nieve, Scout seguía mirando por encima del hombro. Su cola se movía ansiosamente como si ya supiera la verdad que los instintos de Nathan susurraban. Este no fue un caso de casualidad. Alguien ahí fuera lo había planeado. Alguien que había dejado lo suficiente para que lo encontraran, porque quería que lo hicieran. Nathan, caminando penosamente a través del silencio blanco, no podía sacudirse la sensación de que la verdadera caza acababa de comenzar. El cielo de la tarde colgaba bajo sobre Everpine, gris y pesado como lana mojada. Cuando el oficial Nathan Cole se estacionó frente a la residencia Miller, el viento había vuelto a arreciar, susurrando a través de los pinos quebradizos que bordeaban la estrecha calle suburbana. La casa estaba cerca del final del camino, pequeña y desgastada, su porche medio enterrado en la nieve. La cerca del patio estaba rota en 2 lugares, y los escalones delanteros crujieron cuando Nathan subió por ellos. Era el tipo de casa que una vez pudo haber sido cálida, fotos familiares en la pared, café preparándose en la cocina, pero ahora parecía abandonada, despojada de su corazón. Llamó 2 veces,
No hubo respuesta. El aire dentro del porche olía débilmente a madera húmeda y pintura vieja. Después de un momento, Nathan probó la puerta. Se abrió con un gemido lento. La sala de estar era un desastre. Los cajones habían sido abiertos. Los cojines tirados a un lado. Una lámpara destrozada se extendía por el suelo. Nathan se movió con cautela, una mano descansando cerca de su pistolera, escaneando la habitación en busca de signos de vida. Nada se movía, excepto las motas de polvo que se deslizaban en la luz fría a través de las persianas. Laura Miller gritó en voz baja: «Soy el oficial Cole, Departamento de Policía de Everpine». Silencio. Solo el débil zumbido del horno que se encendía y apagaba en algún lugar más profundo de la casa. Nathan entró más, sus botas crujiendo sobre fragmentos de vidrio. Una foto enmarcada estaba boca abajo en la mesa de café. La recogió y quitó los fragmentos. Mostraba a una mujer sonriente de unos 30 y tantos años, pelo castaño rojizo atado sin apretar, sosteniendo a una niña pequeña y rubia en su regazo. Detrás de ellas había un hombre, alto, bien afeitado, con el brazo alrededor de ellas. La parte posterior del marco llevaba una fecha, 2016. «Supongo que esa es la familia», murmuró Nathan. Estudió el rostro del hombre. Había algo distante en sus ojos, algo que no encajaba del todo con la sonrisa. Dejó la foto con cuidado. La cocina se veía peor. Los platos estaban destrozados por todo el linóleo. La puerta del refrigerador estaba abierta, cartones de leche y jugo medio vacíos que se habían agriado dentro. En el mostrador había un bolso, el de Laura por la identificación metida a medias. Nathan lo abrió y encontró su licencia de conducir, un juego de llaves y un recibo de una ferretería con fecha de hace 4 días. Sacó su radio. «Central, soy el oficial Cole. Estoy dentro de la residencia Miller. La casa muestra claros signos de entrada forzada y alteración. No hay residentes presentes. Voy a revisar la zona». «Copiado», fue la respuesta cargada de estática. Nathan apagó la radio y miró hacia abajo. Scout se había acercado tranquilamente detrás de él, olfateando a lo largo de los zócalos. La cola del pastor alemán estaba baja, las orejas se movían. Se detuvo cerca del pasillo, olfateó un trozo de tela rasgado atrapado en el tirador de un cajón y gruñó suavemente. Nathan se agachó para examinarlo. Una tira de mezclilla, posiblemente de la manga de una chaqueta. «Buen chico», murmuró. «Veamos qué más puedes encontrar». Siguió al perro por el estrecho pasillo hacia la parte trasera de la casa. Una puerta estaba ligeramente entreabierta. Nathan la empujó y entró en lo que una vez había sido el dormitorio de Laura. La colcha estaba medio quitada y los cajones de la cómoda habían sido vaciados. En el suelo, cerca del pie de la cama, yacía la huella de una bota de hombre en el polvo, grande, tal vez talla 11. Coincidía con la que había visto cerca de la cabaña en el bosque. 8. Scout se movió hacia el armario, olfateando alrededor de una pila de ropa. De debajo, sacó un abrigo de invierno de color marrón claro, pequeño y delicado, claramente de mujer. Nathan lo reconoció por la foto de la sala de estar. Lo recogió. La tela estaba rasgada en el cuello y ligeramente manchada. «El de Laura», susurró. Scout comenzó a rodearlo, la nariz pegada al abrigo. Luego levantó la cabeza, de repente olfateando el aire como si captara un olor. El perro dio un ladrido bajo y se movió hacia la puerta trasera. Nathan lo siguió, pero se detuvo cuando algo le llamó la atención. Un trozo de papel medio atascado debajo de la alfombra. Se arrodilló, liberándolo. Era una orden de restricción, arrugada, firmada unos meses antes. El nombre impreso en la parte superior en negrita decía Travis Reed. Nathan sintió que su pulso se aceleraba. Recordaba el nombre de algún lugar, un informe que había hojeado años atrás mientras trabajaba en turnos de patrulla. Salió, el teléfono ya en la mano.
Una voz lo sobresaltó desde detrás de la cerca. «Oficial, ¿está buscando a Laura?» Nathan se giró para ver a la señora Howard, la vecina anciana de 2 casas más abajo. Tenía unos 60 y tantos años, envuelta en un grueso abrigo de cuadros y un sombrero de lana, sus mejillas rojas por el frío. Su aliento se escapó mientras se inclinaba sobre la cerca. «Le dije que debería haberse mudado hace meses», dijo la mujer, sacudiendo la cabeza. «Ese hombre no estaba bien». Nathan se acercó a ella lentamente. «¿Se refiere a Travis Reed?» Ella asintió rápidamente. «Un tipo grande, siempre gritando». Venía por la noche, golpeando su puerta como si fuera el dueño del lugar. Pobre Laura. Ella simplemente lloraba y le decía que se fuera, pero él nunca lo hacía. Dijo que ella le debía algo. ¿Le debía algo?, preguntó Nathan. La señora Howard se encogió de hombros. «Nunca me enteré de los detalles, pero ella me dijo una vez que ya no era el mismo hombre. Solía trabajar en el aserradero del norte hasta que lo cerraron. Perdió su trabajo, perdió la cabeza, supongo». Nathan tomó notas en su libreta. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio aquí?» «Hace 3 noches, la misma noche que oí romper el vidrio. Llamé, pero para cuando llegó el coche patrulla se había ido. ¿Conducía una camioneta roja?» «Óxido en los lados, un faro roto». Nathan le dio las gracias y prometió hacer un seguimiento, luego regresó a su SUV. Se sentó en el asiento del conductor por un momento, abriendo la base de datos del departamento en su computadora portátil. No tardó mucho en encontrar el registro de Travis Reed, edad, 38, hombre blanco, 1,88 metros, pelo castaño, varios arrestos previos por asalto y alteración doméstica. La nota más sorprendente estaba al final. Principal sospechoso en la muerte de Mark Miller en 2018, caso desestimado por falta de pruebas. Nathan se quedó mirando la pantalla, la mandíbula tensa. «Así que, así es como es», murmuró. «Mataste a su marido y ahora has vuelto a por ella». Imprimió el archivo y lo metió en su carpeta. Las piezas estaban encajando, pero demasiado perfectamente, como si alguien quisiera que las encontraran. No le gustaba esa sensación. Scout ladró suavemente desde el asiento trasero, sacándolo de sus pensamientos. Nathan se giró y vio al perro golpeando el abrigo de Laura de nuevo. Olfateó profundamente, luego lo miró, su cola se movía con enfoque alerta. «¿Tienes algo, verdad?», dijo Nathan. Abrió la puerta sosteniendo el abrigo bajo. «Muy bien, Scout, encuéntrala». El perro saltó y presionó su nariz contra el suelo. Después de un momento, comenzó a moverse lentamente, al principio, luego más rápido, tirando de Nathan a lo largo del costado del patio. Se detuvo brevemente en la línea de la cerca, olfateó la nieve y comenzó a bajar por el estrecho sendero que conducía a los bosques detrás de la propiedad. Nathan lo siguió, el corazón le latía con fuerza, la linterna barriendo hacia adelante. El rastro era débil, medio cubierto por la nieve nueva, pero la certeza de Scout no dejaba lugar a dudas. Lo siguieron hasta el borde del límite de los árboles, donde el camino se dividía, uno que conducía más profundamente al bosque, el otro hacia la antigua carretera de servicio que conectaba con el área de tala. Nathan se agachó junto al perro, cepillando la nieve de una huella de neumático medio congelada en la tierra. El patrón de la banda de rodadura coincidía con lo que había visto fuera de la cabaña. Exhaló lentamente, viendo cómo su aliento se elevaba como humo. «Así que está dando vueltas», susurró. «No ha terminado». Se puso de pie, mirando hacia el horizonte donde el bosque se desvanecía en la niebla. En algún lugar más allá de esos árboles, Travis Reed estaba reteniendo a Laura Miller, tal vez viva, tal vez peor. Nathan sintió el peso de ello presionando su pecho, pero debajo de él una tranquila resolución se endureció en sus ojos. «Vamos, Scout», dijo, palmeando el cuello del perro. «Terminemos lo que empezamos». El pastor alemán dio un solo ladrido, bajo y agudo, y juntos se giraron hacia la carretera, la nieve tragándose sus huellas mientras desaparecían en la luz gris. 9.
Cuando Nathan abandonó la casa de los Miller, la nieve ya había comenzado a caer en pesadas sábanas inclinadas, cubriendo las calles de Everpine en un silencio fantasmal. El cielo gris se cernía bajo y pesado, y el viento aullaba desde las crestas del norte como un animal atrapado entre las montañas. Todos los pronósticos locales habían advertido contra los viajes, pero Nathan Cole no era el tipo de hombre que escuchaba cuando alguien le decía que esperara, no cuando la vida de una mujer estaba en juego. Condujo el SUV de patrulla por la carretera forestal. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener el parabrisas despejado. Los faros tallaban estrechos túneles a través de la tormenta, revelando solo destellos de montones blancos y las oscuras siluetas de los pinos que se doblaban bajo el viento. A su lado, Scout, el pastor alemán, estaba de pie con las patas delanteras en el salpicadero, jadeando ligeramente, sus ojos ámbar, alertas y sin parpadear. Nathan apretó sus guantes en el volante. «Si el rastro sigue fresco, la encontraremos, chico», murmuró en voz baja, medio perdida en el gruñido del motor. A última hora de la tarde, la tormenta se hizo lo suficientemente feroz como para ahogar la radio. La estática siseó sobre los altavoces, la voz del despachador se desvanecía y volvía como un fantasma. Nathan la apagó, confiando en su lugar en el instinto. El GPS parpadeó una vez y luego murió por completo. Siguió el camino forestal que había memorizado años antes, una pista sinuosa que conducía a través de los bosques del norte cerca de la misma cresta donde habían encontrado a Sophie. Después de 20 minutos de conducción lenta, los neumáticos tocaron tierra irregular. Nathan se estacionó, salió e inmediatamente fue golpeado por toda la fuerza de la tormenta. El viento era lo suficientemente agudo como para picar su rostro, y la nieve venía en ráfagas cegadoras. Scout saltó a su lado, sacudió la nieve de su pelaje y levantó la nariz en el aire, olfateando profundamente. «Muy bien, encuéntralo», ordenó Nathan suavemente. «Encuéntrala». El perro ladró una vez y comenzó a moverse, tejiendo a través de la tormenta con pasos seguros. Nathan lo siguió, el haz de su linterna cortando la neblina blanca. Cada pocos metros se detenía para escanear el área. Solo podía distinguir las débiles impresiones de las huellas de neumáticos congeladas en la nieve, anchas y desiguales como las de un camión viejo. Scout trotó hacia adelante, la cola rígida, deteniéndose ocasionalmente para olfatear en suelo, luego miraba hacia atrás para asegurarse de que Nathan lo seguía. La tormenta aullaba más fuerte, llevando extraños crujidos distantes de los árboles de arriba. Era el tipo de noche que se tragaba todo sonido, excepto el crujido de las botas y la respiración constante de un hombre que se negaba a rendirse. Después de lo que pareció una hora, se encontraron con un pequeño claro escondido entre dos crestas. La linterna de Nathan atrapó algo rojo, medio enterrado bajo la nieve. Su corazón dio un vuelco mientras se apresuraba, cepillando el hielo. La camioneta roja descolorida estaba allí torcidamente, sus neumáticos delanteros hundidos en un parche de barro congelado. Uno de los faros estaba destrozado, y la nieve se había acumulado espesa en el capó. Exhaló bruscamente. «Te encontré». Scout rodeó el vehículo, la nariz pegada al metal. La linterna de Nathan barrió la puerta. Estaba abierta. La abrió y las bisagras simieron contra el frío. El hedor a alcohol y aire viciado lo golpeó de inmediato. Dentro, la camioneta era un desastre. Envoltorios de comida rápida esparcidos por el asiento, botellas vacías rodando bajo los pies y una chaqueta de franela rota en el lado del pasajero. Ella se inclinó, viendo una hoja de papel metida entre los cojines del asiento. Estaba manchada, borrosa, la letra irregular y furiosa. «Ella tiene que pagar». La mandíbula de Nathan se apretó. Lo leyó de nuevo, sintiendo una lenta y familiar quemadura de ira arrastrarse por su garganta. «Hijo de», murmuró, cortándose. Scout comenzó a gemir afuera, paseándose cerca de la parte trasera del camión. El sonido se propagó extrañamente en la tormenta, agudo, ansioso.
Nathan se metió la nota en el bolsillo, agarró su linterna y salió de nuevo al viento. «¿Qué pasa, chico?», gritó por encima del aullido de la nieve. «¿Qué hueles?». 10. Scout ladró una vez, 2 veces, y luego de repente soltó un aullido agudo y resonante, del tipo que cortó la tormenta como una campana de advertencia. Se lanzó hacia el lado norte del claro, sus patas levantando polvo mientras corría a través de los árboles. «¡Scout!», gritó Nathan, pero el viento se tragó su voz. Corrió tras él, su aliento venía rápido y superficial, su linterna temblaba salvajemente en su mano. La nieve le picaba los ojos y sus botas se hundían profundamente con cada paso. Más adelante, los ladridos del perro se hicieron más fuertes, más frenéticos, resonando en las paredes de roca. Nathan se adelantó hasta que le ardieron las piernas. El suelo comenzó a inclinarse hacia arriba, la nieve se profundizaba por delante. A través del borrón blanco, solo pudo distinguir a Scout subiendo una empinada pendiente, el borde de una colina que se elevaba bruscamente hacia el límite de los árboles. «¡Scout, espera!», jadeó, pero el perro no se detuvo. Ladró de nuevo, el sonido urgente, lleno de algo que Nathan no había escuchado antes: desesperación. Tropezó por la pendiente tras él, el corazón le latía con fuerza, el viento rugía como una bestia a su alrededor. Entonces, justo cuando llegó a la cresta, un sonido lo congeló en su lugar. Débil al principio, casi perdido bajo el aullido de la tormenta. Una voz, débil, temblorosa, una voz de mujer arrastrada por el viento. ¡Ayuda! La respiración de Nathan se cortó. Su linterna tembló ligeramente en su mano mientras escaneaba el horizonte blanco por delante. La tormenta se tragó el sonido tan rápido como llegó, pero había sido real, estaba seguro de ello. Se giró hacia la dirección del eco. «¡Laura!», gritó. «¡Laura, ¿puedes oírme?». La única respuesta fue el chillido del viento. Y luego de nuevo, débil pero distintiva, la voz regresó. «¡Por favor, ayúdame!». El pulso de Nathan se disparó. Apretó su agarre en la linterna y comenzó a subir más rápido, siguiendo la silueta de Scout, desapareciendo en la cortina de nieve. Sus botas resbalaron en la pendiente helada, sus pulmones ardían mientras la tormenta le arañaba la cara. En algún lugar por delante, la vida de una mujer pendía de un hilo, y ya podía sentir la verdad en sus huesos. Estaba cerca. La nieve azotaba el rostro de Nathan mientras subía la pendiente. Su respiración venía en ráfagas cortas. Scout estaba delante, un borrón gris y negro contra la tormenta, ladrando salvajemente. El sonido que los había atraído, una súplica débil y rota, resonó de nuevo, más claro esta vez. «Ayúdame, por favor». La voz era débil, apenas más que un susurro arrastrado por el viento. En la cima de la colina, la nieve se adelgazó donde las rocas sobresalían como las costillas de la montaña. Scout se detuvo junto a una abertura oscura, medio escondida detrás de un pino caído. Nathan levantó su linterna. El haz cortó la cortina de nieve, revelando una pequeña cueva, baja y dentada en su entrada. Una luz tenue parpadeaba dentro, el resplandor de una linterna. El pulso de Nathan se aceleró. «Quédate cerca», le susurró a Scout, sacando su arma. El pastor soltó un gruñido bajo, los músculos tensos, los ojos fijos en la oscuridad por delante. Nathan se agachó dentro. El aire cambió inmediatamente, todavía frío, pero ya no penetrante. La humedad goteaba de las rocas, y la estrecha cámara llevaba el débil olor a humo, y algo más, metálico y agudo. El sonido de una respiración superficial llegó a sus oídos. El haz de su linterna barrió las paredes, y luego la vio. Laura Miller estaba sentada cerca de la parte de atrás. Sus muñecas atadas con una cuerda, su rostro pálido y manchado de hematomas. Su pelo colgaba en mechones mojados, y su ropa estaba rasgada. Estaba temblando incontrolablemente, los ojos muy abiertos cuando la luz la golpeó. «Laura»,
dijo Nathan en voz baja, bajando su arma. «Está bien, soy de la policía». Pero antes de que pudiera responder, la voz de un hombre rugió desde las sombras. «¡Aléjate de ella!». Nathan giró la linterna hacia el sonido. Desde el rincón más oscuro de la cueva salió Travis Reed, el hombre de la foto, pero nada como la figura sonriente que una vez había sido. Su barba era espesa y descuidada, sus ojos inyectados en sangre y hundidos. Llevaba una chaqueta de cuero marrón andrajosa sobre una camisa de cuadros, ambas manchadas de tierra y sangre vieja. Sus jeans estaban rasgados en las rodillas y sus manos temblaban, una de ellas agarrando un cuchillo de caza. «Travis», dijo Nathan con calma, manteniendo su voz uniforme, «baja el cuchillo». «Ella me mintió», ladró Travis, su voz quebrándose. «Ella arruinó todo». Señaló la hoja hacia Laura, su brazo temblaba. «Ella dijo que me ayudaría, pero me traicionó. Les dijo cosas que no eran ciertas». Laura se estremeció, sacudiendo la cabeza débilmente. «No lo hice, Travis», susurró roncamente. «Necesitas ayuda». «Cállate», gritó, acercándose. Sus movimientos eran erráticos, el tipo de energía nerviosa e inestable que Nathan había visto antes en hombres cuyas vidas se habían desmoronado. Años de resentimiento, bebida, aislamiento, todo se había acumulado en este momento. 11. Nathan mantuvo su linterna fija en el pecho de Travis, el arma bajada pero lista. «No quieres hacer esto. Escúchame, Travis. Sé lo que pasó. Perdiste tu trabajo, tu hogar. Parece que todos se volvieron contra ti. Pero esta no es la forma de arreglarlo». Travis se rió, un sonido áspero y amargo. «No sabes nada. Me quitaron todo. Ella me quitó todo. Se suponía que Mark moriría, no yo». Las palabras cayeron como un ladrillo. Los ojos de Nathan se entrecerraron. «Así que lo mataste». Travis se congeló, la comprensión parpadeó en su rostro. Había dicho demasiado. Luego gritó, un sonido de rabia más animal que humano, y se lanzó hacia adelante, el cuchillo en alto. «¡Scout, ahora!», gritó Nathan. El pastor se movió como un rayo. El perro se lanzó a través de la estrecha cueva, sus mandíbulos se cerraron alrededor de la muñeca de Travis. El cuchillo cayó al suelo mientras Travis aullaba, tratando de sacudirse al perro. Scout se aferró, gruñendo profunda y gravemente. Nathan se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Travis y torciéndolo detrás de su espalda. Los dos hombres se estrellaron contra la pared de piedra, gimiendo, la nieve del abrigo de Nathan esparciéndose por el suelo. Travis intentó empujarlo, golpeando salvajemente con el codo, pero Nathan plantó su rodilla en la espalda del hombre y lo inmovilizó con fuerza. «¡Quítate de encima!», rugió Travis, todavía forcejeando. «¡Se acabó!», gritó Nathan, torciendo su brazo más fuerte hasta que el hombre gritó. «¡Has terminado, Travis! ¡Se acabó!». Scout soltó su agarre mientras Nathan buscaba sus esposas. Se las puso en las muñecas de Travis en un movimiento rápido. El hombre se desplomó, el pecho agitado. La lucha había desaparecido de él. Durante un largo momento, el único sonido en la cueva fue la respiración irregular de 3 almas vivas. Una rota, una exhausta, una firme. Nathan exhaló lentamente, bajando su arma. Travis se sentó inmóvil, con la cabeza inclinada. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña, casi infantil. «Ella era todo lo que me quedaba», susurró. «Se suponía que me perdonaría». Nathan lo miró fijamente. «No lastimas a las personas de las que quieres perdón». Guió al hombre hacia la pared y lo sentó, manteniendo una mano firme en su hombro mientras llamaba a la radio para pedir refuerzos. La señal era débil, la estática cortaba y volvía. Pero se abrió paso. «Aquí el oficial Cole. El sospechoso está bajo custodia. Repito, el sospechoso está bajo custodia. La víctima localizada, viva. Necesito asistencia médica en las coordenadas Cueva Northridge, sector 7».
Se giró hacia Laura. Estaba llorando en voz baja, su cuerpo temblaba. Nathan enfundó su arma y se acercó a ella, arrodillándose junto a la cuerda que aún ataba sus muñecas. «Estás a salvo ahora», dijo suavemente, cortando las cuerdas con su cuchillo. Ella asintió débilmente, incapaz de encontrar palabras. Cuando las cuerdas cayeron, extendió una mano temblorosa y rozó el pelaje del perro. «Me salvaste», susurró. Scout lamió su dedo suavemente, moviendo la cola una vez antes de sentarse a su lado, como si todavía la estuviera vigilando. Nathan miró a Travis, que ahora miraba fijamente el suelo. Su furia anterior se había apagado, dejando solo el vacío de la derrota. Sus ojos se movieron hacia arriba por un momento, un atisbo de algo casi como arrepentimiento, antes de que se diera la vuelta. La nieve se deslizaba por la boca de la cueva, arrastrada por el viento, atrapando el haz de la linterna de Nathan. Sintió el dolor en sus hombros por la lucha, pero más que eso, sintió el peso silencioso de todo lo que había llevado a esto. La tormenta, la niña, la desesperada persecución a través del bosque. Enfundó su arma por completo y se puso de pie. «Vamos a casa», murmuró. Afuera, la tormenta había cesado. Las primeras luces del equipo de refuerzo que llegaba parpadeaban débilmente a través de los árboles. Scout ladró una vez, un sonido bajo y orgulloso, y Nathan se inclinó para acariciar la cabeza del perro. Por primera vez esa noche, se permitió una respiración que no estaba cargada de miedo. 12. Cuando Nathan Cole regresó al Hospital General de Everpine, el amanecer se abría paso a través de las nubes que se adelgazaban. Franjas de oro pálido cortaban el cielo gris. La tormenta de nieve finalmente había pasado, dejando el mundo tranquilo y pesado de escarcha. El convoy policial había llegado a la cueva horas antes para recuperar a Travis Reed, ahora esposado, sometido y temblando en la parte trasera de un vehículo patrulla. Laura Miller había sido llevada de urgencia al hospital bajo la escolta de Nathan, su pulso débil, sus ojos parpadeaban entrando y saliendo de la conciencia. Ahora, mientras caminaba por el pasillo estéril hacia su habitación, Nathan sintió una fatiga instalada profundamente en sus huesos. Su uniforme todavía estaba húmedo por la nieve derretida. Sus manos raspadas y rojas, pero su mente se negaba a descansar. Scout caminaba a su lado, la cola baja, el suave zumbido de sus patas en el linóleo, el único sonido que rompía la quietud. Las enfermeras que pasaban sonrieron débilmente. Algunas se detuvieron para susurrar. La noticia del rescate se había extendido rápidamente. En el extremo más alejado del pasillo, Nathan encontró al doctor. Henry Carter, un hombre alto y delgado de unos 50 años, con cabello rubio escaso y líneas profundas alrededor de sus ojos. Llevaba una bata blanca sobre batas médicas y sostenía un portapapeles pegado a su pecho. «Oficial Cole», saludó, ofreciendo un cansado asentimiento. «Está estable ahora. Deshidratación, exposición, algunas fracturas menores, pero lo logrará físicamente al menos». Nathan exhaló. La tensión se alivió ligeramente de sus hombros. «Gracias a Dios». El doctor Carter sonrió levemente. «La trajiste justo a tiempo. Otra hora y estaríamos contando una historia muy diferente». Nathan asintió, mirando hacia la puerta donde yacía Laura. «¿Puedo hablar con ella?» «Está despierta», dijo el médico suavemente, «pero tómalo con calma, ha pasado por un infierno». Nathan entró. La habitación estaba tenuemente iluminada, solo por la luz apagada que se filtraba a través de las persianas. Laura yacía apoyada en una almohada, su rostro pálido pero ya no fantasmal. Su muñeca izquierda estaba envuelta en gasa y sus labios estaban agrietados. Cuando vio a Nathan, sus ojos se llenaron de silenciosa gratitud. «Me encontraste», susurró. «Scout te encontró», dijo Nathan con una leve sonrisa, arrodillándose junto a la cama.
El perro se sentó junto a la puerta, observando en silencio. Yo solo seguí su guía. Ella esbozó una débil sonrisa. Es un buen chico. Nathan esperó un momento antes de volver a hablar, su tono suave pero firme. Laura, necesito que me digas qué pasó, todo lo que puedas recordar desde antes de que desaparecieras. Las manos de Laura temblaron mientras se agarraba a la manta. Comenzó hace meses, dijo en voz baja. Después de que Mark, mi esposo, fuera asesinado, Travis comenzó a aparecer de nuevo. Dijo que quería hablar, arreglar las cosas. Yo no quería saber nada de él, pero él no se iba. Nathan escuchó, su mandíbula se apretó ligeramente. Solía trabajar con Mark, continuó, su voz temblaba. Cuando Mark dirigía esa compañía de transporte cerca de la frontera, Travis era uno de los conductores. Yo no lo sabía en ese momento, pero él estaba contrabandeando cargamentos ilegales, drogas, armas, tecnología robada a través de las fronteras estatales por dinero extra. Cuando Mark se enteró, lo confrontó. Travis le rogó que se callara. Dijo que era solo temporal, pero Mark quería ir a la policía. La voz de Laura se quebró. Esa noche, Travis vino a la casa. Discutieron. Pensé que era solo otra pelea a gritos, hasta que escuché el arma. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Dijo que fue un accidente, pero lo vi de pie sobre Mark, temblando, y lo supe. Dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, terminaría de la misma manera. El pecho de Nathan se tensó. Y cuando comenzó la investigación, él se hizo la víctima, interrumpió Laura amargamente. Dijo que encontró a Mark ya muerto. No había suficiente evidencia y el caso se enfrió, pero yo sabía lo que había hecho. Le dije que no podía guardar su secreto para siempre, que iría a la policía si se acercaba a mí de nuevo. Sus ojos se volvieron distantes. Ahí fue cuando se rompió. Dijo que lo había traicionado, que había arruinado su vida. Comenzó a seguirme, a llamar en medio de la noche, a golpear mi puerta. Pensé que si lo ignoraba, se detendría, pero nunca lo hizo. La noche que me llevó, irrumpió. Sophie intentó seguirnos. Debe haber corrido al bosque después de que grité. Nathan apretó los puños, la furia hirviendo justo debajo de la superficie. Fuiste increíblemente valiente, dijo en voz baja. Hiciste todo lo que pudiste. Laura lo miró, exhausta, pero decidida. Estaba bebiendo constantemente, hablando solo. Seguía diciendo que el fantasma de Mark lo estaba siguiendo, que yo era parte de eso, que también lo estaba persiguiendo a él. Ella tragó con dificultad. Dijo que lo arreglaría deshaciéndose de mí. 13. Nathan dejó que el silencio se instalara. El único sonido era el pitido rítmico del monitor cardíaco junto a su cama. Lo siento, susurró Laura. Debería haber ido a la policía antes. Viniste a mí ahora, dijo Nathan suavemente. Eso es lo que importa. Se levantó de la silla metiendo su cuaderno en su chaqueta. Tenemos lo que necesitamos. La nota. Encontramos la chaqueta con sangre, el cuchillo. Todo coincide con tu historia. Los forenses encontraron evidencia de los mismos bienes ilegales que describiste escondidos en la caja de su camión. Esta vez no se saldrá con la suya. Laura exhaló temblorosamente. Sus hombros temblaban de alivio. Antes de que Nathan pudiera irse, la puerta se abrió suavemente. La detective Sarah Langford, de unos 40 y tantos años, entró. Era alta, de ojos perspicaces, y llevaba un largo abrigo azul marino todavía espolvoreado con nieve, una investigadora experimentada de la oficina estatal. Tenía una reputación de ser implacable y precisa. Cole, saludó secamente. Escuché que cerraste este caso. Casi, respondió Nathan, pero todavía estamos atando la logística del ángulo del tráfico. Langford asintió. Ya tengo un equipo rastreando los registros de Reed. Encontramos correspondencia con 2 contactos fronterizos de Wyoming. No era solo un jugador pequeño, estaba dirigiendo la ruta. Ella abrió una carpeta. Además, tu pastor.
Ese perro merece una medalla. Rastreó media milla de terreno a través de la peor tormenta de nieve que este condado ha visto en años. Nathan sonrió débilmente, mirando a Scout, que golpeó su cola modestamente contra el suelo. Me llevaré una medalla para él y unas vacaciones para mí. Langford sonrió. No te emociones, primero el papeleo. Cuando ella se fue, Nathan se quedó un rato más junto a la cama de Laura. Afuera, el sol se alzaba sobre el horizonte congelado, pintando la nieve con una suave luz naranja. En ese momento, el caos de la noche anterior se sintió distante, reemplazado por una tranquila gratitud. «Tu hija está a salvo», dijo suavemente. «Está con una trabajadora social ahora mismo, la verás pronto». Laura cerró los ojos, las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. «Gracias, oficial Cole. Gracias por no rendirte». Nathan colocó una mano tranquilizadora en la barandilla de la cama. «No fui yo», dijo, «fue ese perro». Mientras se giraba para irse, Laura susurró, «Entonces dile que salvó más que solo a mí». Nathan miró a Scout, que estaba sentado observándola, sus orejas erguidas, sus ojos suaves, y el pastor dio un tranquilo resoplido como si entendiera. Fuera de las puertas del hospital, el mundo brillaba bajo el sol de la nueva mañana. La nieve finalmente estaba quieta. Nathan respiró el aire frío, sintiendo que llenaba sus pulmones como una promesa de que la justicia, aunque a veces se retrasaba, tenía una forma de encontrar el camino a casa. Miró a Scout. «Vamos, compañero», dijo en voz baja. «Vamos a escribir el informe antes de que el jefe nos persiga». El perro ladró una vez, brillante y lleno de vida, y juntos caminaron hacia la luz de un nuevo día, dejando atrás la tormenta y las sombras que finalmente habían llegado a su fin. La nieve se había derretido en finas cintas plateadas que corrían por los canalones de Everpine, susurrando el lento regreso de la primavera. Había pasado un mes desde la tormenta, pero el pueblo todavía hablaba de ello en voz baja, de la noche en que la montaña casi se traga a una mujer, y del oficial y el pastor alemán callejero que se negaron a rendirse. 14. El aire de la mañana traía el débil olor a canela y café tostado que se deslizaba desde la fachada recién pintada en la esquina de Main Street. El letrero sobre la puerta decía, «Hogar de Sophie, panadería», en letras talladas a mano. Su cálido resplandor amarillo cortaba el frío persistente. Dentro, la risa se mezclaba con el sonido de las tazas que tintineaban y el jazz suave de una vieja radio. En una mesa de la esquina, el oficial Nathan Cole estaba sentado en uniforme, aunque su chaqueta estaba abierta y su expresión era más ligera de lo que había sido en meses. Frente a él estaba Laura Miller, su cabello castaño rojizo recogido cuidadosamente, una débil cicatriz aún visible cerca de su sien, pero sus ojos brillantes con nueva vida. A su lado, la pequeña Sophie, ahora más alegre y saludable, se sentaba balanceando las piernas y mordisqueando un muffin casi tan grande como su mano. Y tumbado a los pies de Nathan, con los ojos entrecerrados, la cola golpeando perezosamente contra el suelo, estaba Scout, que ya no era el demacrado perro callejero que se había presentado en la puerta de una estación de policía, sino un miembro fiscal del Departamento de Policía de Everpine. A su lado, la pequeña Sophie, ahora más alegre y saludable, se sentaba balanceando las piernas y mordisqueando un muffin casi tan grande como su mano. Su nuevo pelaje negro y canela brillaba, y una pequeña insignia de plata colgaba de su collar, que decía Unidad de Reserva K9. Laura sonrió, viendo al perro estirarse y suspirar. «Parece orgulloso», dijo en voz baja. Nathan se rió entre dientes. «Lo está. El jefe dice que pronto tendremos que conseguirle su propia taquilla. La gente le trae más golosinas de las que me traen a mí». Sophie se rió. «Eso es porque es un héroe». Se inclinó y abrazó a Scout alrededor del cuello, y la cola del pastor se movió más rápido, sus ojos llenos de afecto paciente. La puerta de la panadería se abrió, y una ráfaga de aire frío entró junto con el jefe Samuel Briggs,
un hombre de hombros anchos de unos 50 y tantos años, con una barba grisácea y ojos amables. Llevaba un abrigo largo de invierno oscuro y sostenía un sobre doblado en una mano. «Buenos días, Cole», saludó. Su voz llevaba esa áspera calidez de un hombre que había pasado décadas en el trabajo. «Espero no interrumpir el desayuno familiar». Nathan se levantó automáticamente, enderezándose. «Buenos días, jefe. En absoluto. ¿Quiere un café?» «Ya voy por el tercero», dijo Briggs con una risa, acercando una silla. «Pero pensé en pasar antes de que comience la ceremonia». Pensé que era mejor entregarte esto en persona. Colocó el sobre la mesa. Nathan frunció el ceño, la curiosidad parpadeando. «¿Qué es esto?» «Una mención oficial», dijo Briggs. «Por valentía y servicio en condiciones extremas, firmado por la Junta del Condado. Te lo has ganado, hijo». Laura sonrió, sus ojos suaves. Sophie aplaudió, radiante. «Eres famoso ahora, oficial Nathan». Nathan se rascó la nuca, avergonzado. «Solo hice mi trabajo». Briggs sonrió. «Tal vez, pero a veces, hacer tu trabajo significa ser el único que camina hacia la tormenta». Miró a Scout. «Y ese también merece una medalla». «Juro que nunca he visto a un perro moverse a través de una tormenta de nieve así». Al sonido de su nombre, Scout levantó la cabeza con orgullo, soltando un pequeño ladrido. Briggs se rió. «¿Ves? Está de acuerdo». Laura se acercó a la mesa, su expresión llena de tranquila gratitud. «Si no fuera por ustedes dos, yo no estaría aquí. Sophie tampoco. Nos devolvieron la vida». Nathan sonrió débilmente. «Tú también hiciste tu parte, Laura. Sobreviviste. Aguantaste lo suficiente para que te encontráramos». El jefe se puso de pie, dando una palmada en el hombro a Nathan. «La ceremonia es al mediodía. El ayuntamiento ya se está llenando. Incluso viene el periódico». Se inclinó más cerca con una media sonrisa. «Trata de no parecer miserable cuando te tomen la foto». Nathan se rió suavemente. «No prometo nada, jefe». Cuando Briggs se fue, los tres se sentaron un rato en una cómoda quietud. La luz del sol de la mañana se derramaba por la ventana, proyectando una luz cálida sobre el mostrador pulido y los estantes llenos de pan y pasteles. Entraron algunos clientes, caras conocidas de la ciudad. Saludaron a Laura con alegres bienvenidas y ella se movió detrás del mostrador con facilidad practicada, sirviendo café y charlando sobre el clima. Sophie corrió al lado de Nathan, agarrando una pequeña bolsa de papel. «Estas son para Scout», dijo con orgullo. Dentro había galletas con forma de hueso espolvoreadas con harina. «Las hice yo misma». Nathan levantó una ceja. «¿Ahora horneas?» Ella asintió. «Mamá dice que hornea hace feliz a la gente. Creo que Scout necesita comida feliz». Scout olfateó la bolsa, moviendo la cola como un metrónomo. Nathan sonrió, entregando la bolsa al perro. Parece que está de acuerdo con eso también. Afuera, las calles de Everpine brillaban bajo la nieve derretida. El pueblo, una vez tranquilo y escondido detrás de sus bosques, parecía vivo de nuevo. Los comerciantes limpiaban sus aceras, los niños tiraban bolas de nieve, y en la plaza central los voluntarios estaban colocando pancartas para el evento comunitario en honor a los miembros del servicio local. 15. Cuando Nathan y Scout llegaron a los escalones del juzgado esa tarde, una pequeña multitud se había reunido. Oficiales, gente del pueblo y niños, agitando pequeñas banderas de papel. Laura y Sophie estaban cerca del frente, envueltas en bufandas, sus rostros brillando de orgullo. El viento se había suavizado, llevando solo el tenue aroma a pino y el distante zumbido de las campanas de la iglesia. El jefe Briggs se acercó al micrófono, su voz profunda y firme. «La valentía no siempre es ruidosa», comenzó. «A veces es una decisión silenciosa de actuar cuando nadie más lo hará.
Hace un mes, durante la peor tormenta que ha visto este pueblo en una década, un oficial y un perro siguieron un rastro que nadie más seguiría y trajeron la esperanza de vuelta de la oscuridad. Hizo un gesto hacia Nathan y Scout, que estaban de pie uno al lado del otro. La multitud aplaudió calurosamente. Briggs continuó. Honramos al oficial Nathan Cole por un servicio ejemplar, y a Scout, nuestro miembro honorario más nuevo de la Reserva K9 de Everpine, por su coraje, lealtad y corazón. Nathan se adelantó para recibir la placa, pero su mirada se dirigió a Laura y Sophie entre la multitud, la razón por la que valía la pena desafiar la tormenta. Scout ladró una vez, agudo y alegre, como si sintiera la emoción. Las risas se extendieron por la multitud y alguien gritó, «El perro milagroso de Everpine». El nombre se quedó al instante. Esa noche, después de la ceremonia, el trío regresó a la panadería. Laura encendió la pequeña linterna junto a la ventana, una tradición que había comenzado para la buena suerte. El resplandor se derramó sobre la nieve exterior, suave y dorado, como una promesa contra la oscuridad. Nathan se sentó junto al mostrador, viendo a Sophie espolvorear harina sobre un lote de panecillos. Scout se tumbó junto al horno donde hacía calor. El olor a pan horneado llenó el aire, simple, honesto, reconfortante. Laura le trajo una taza de chocolate caliente y sonrió. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «la gente del pueblo ha comenzado a llamar a este lugar la panadería que comenzó con un milagro». Nathan se rió entre dientes. «No es una mala historia para un pueblo pequeño». «Tal vez», dijo, mirando a Scout, «pero creo que es más que eso. Es un recordatorio de que la bondad, incluso algo tan pequeño como alimentar a un perro callejero, puede cambiarlo todo». Nathan la miró pensativo. «Sí», murmuró, «supongo que a veces los milagros solo necesitan que alguien escuche». Afuera, el último de la nieve se derritió en arroyos plateados a lo largo del camino empedrado. El letrero de neón de la panadería El Hogar de Sophie parpadeaba cálidamente contra el cielo nocturno, y a través de la ventana la gente del pueblo podía ver al oficial, la niña pequeña y el pastor leal que los había guiado a todos hacia la luz. La primera nevada del nuevo invierno llegó suavemente a Everpine, deslizándose como ceniza de un cielo dormido. Era una mañana tranquila, del tipo que envolvía al pueblo en calma en lugar de frío. Dentro de la pequeña subestación de policía en Bearwood Lane, el oficial Nathan Cole estaba sentado en su escritorio, sus manos alrededor de una taza de café humeante. El reloj de la pared marcaba perezosamente las 8. El calentador zumbaba y el mundo exterior estaba quieto. Estaba solo, excepto por Scout, que yacía cerca de la puerta, estirado sobre la alfombra. Su cola se movía de vez en cuando en pequeños movimientos satisfechos. El pastor alemán, una vez salvaje, se había convertido en una criatura robusta y segura. Su grueso pelaje invernal brillaba, sus ojos llenos de sabiduría tranquila. Su insignia todavía colgaba de su collar, aunque estos días pasaba más tiempo saludando a la gente del pueblo que persiguiendo sospechosos. Nathan miró por la ventana helada, viendo cómo la nieve se posaba en los coches patrulla estacionados. Había pasado un año completo desde esa noche, desde la tormenta, la cueva y el desesperado rescate que lo había cambiado todo. A veces, cuando cerraba los ojos, todavía podía escuchar el viento aullando a través de los árboles. Todavía podía ver la silueta de Scout cortando el caos blanco. Pero ahora ese recuerdo traía calidez en lugar de miedo. Tomó otro sorbo de café, sonriendo débilmente al pensar en la panadería de Main Street. El negocio de Laura había florecido, un milagro en sí mismo. A los residentes de Everpine les encantaba su pan y la suave risa que venía con cada visita. La pequeña Sophie había crecido, más valiente, su timidez se había derretido como la nieve cada primavera. Se detenían en la estación a menudo, y el aire siempre olía a azúcar y esperanza cuando lo hacían. Scout levantó la cabeza de repente, sus orejas se movieron.
Un ladrido bajo y curioso se escapó de él mientras se levantaba y se acercaba a la puerta. Nathan frunció el ceño, levantando la vista de su papeleo. «¿Qué pasa, compañero?» La cola de Scout comenzó a moverse y, antes de que Nathan pudiera levantarse, la puerta se abrió de golpe con una ráfaga de aire frío y risas. «¡Scout!» La voz de Sophie resonó como una campana. Se lanzó dentro, envuelta en un abrigo de invierno rosa. Su cabello rubio asomaba por debajo de un gorro de lana. La nieve se aferró a sus botas mientras arrojaba sus pequeños brazos alrededor del cuello de Scout. El pastor dio un ladrido alegre y lamió su mejilla. Su cola azotaba tan rápido que cepillaba la nieve del suelo. Nathan se reclinó en su silla, riéndose entre dientes. «Bueno, si no es mi alborotadora favorita». Sophie sonrió, sus mejillas arreboladas. «Mamá dijo que deberíamos traer el desayuno antes de que empieces a trabajar». Detrás de ella entró Laura Miller, su cabello castaño rojizo metido debajo de una bufanda gris, sus mejillas rosadas por el frío. Llevaba una pequeña caja envuelta cuidadosamente en papel marrón y atada con cordel rojo. Sus ojos se encontraron con los de Nathan, cálidos, firmes, agradecidos, siempre con ese vínculo tácito que había crecido entre ellos desde el día en que la encontró en la nieve. «Buenos días, oficial Cole», dijo, su aliento formando nubes en el aire. «Traje unos rollos de canela frescos. Pensé que Scout podría compartir uno si lo dejas». Nathan se puso de pie, sonriendo mientras tomaba la caja de sus manos. «Vas a estropearnos a los dos». «Solo es un agradecimiento», dijo Laura en voz baja. «Por todo». Se quedaron parados por un momento en la suave quietud, del tipo que no necesitaba palabras. Sophie se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra junto a Scout, dándole un pequeño trozo de pastel mientras susurraba secretos que solo los perros debían escuchar. La vista hizo que el pecho de Nathan doliera con algo que se sentía como paz, algo que no había sentido durante años antes de esa noche. Hizo un gesto hacia la cafetera. «Siéntate un rato, caliéntate». Laura dudó, luego sonrió y asintió. Se sirvió una taza, sus dedos temblaban ligeramente por el frío. El vapor se elevó entre ellos, rizándose como un recuerdo. «¿Alguna vez piensas en ello?», preguntó en voz baja. Nathan levantó una ceja. «¿En qué? ¿Esa noche?» «Sí», dijo, su mirada distante. «Si Scout no hubiera venido a ti, si no hubieras escuchado». Nathan miró al perro que ahora estaba tumbado de lado. Las pequeñas manos de Sophie descansaban en su pecho mientras se reía. La escena parecía sacada directamente de alguna misericordia divina. «Todos los días», dijo honestamente. «A veces me pregunto qué lo hizo venir a mi puerta. Tal vez solo estaba buscando comida, o tal vez...». Hizo una pausa, una pequeña sonrisa tirando de la esquina de su boca. Tal vez alguien de arriba decidió que necesitaba un pequeño empujón. Los labios de Laura se curvaron en una suave sonrisa. Tal vez los envió a ambos a nosotros. Las palabras quedaron entre ellos, suaves pero seguras. Nathan miró sus manos, los callos ásperos contra la cerámica de su taza. «¿Sabes? Cuando me uní a la fuerza, pensé que mi trabajo era proteger a la gente. Pero esa noche, creo que finalmente aprendí lo que significa salvar a alguien». Los ojos de Laura brillaron. «Lo hiciste. Salvaste más que solo a Sophie y a mí. Nos enseñaste a los dos a volver a confiar en que la luz puede vencer a cualquier oscuridad, incluso cuando la desesperación parece inevitable». 17. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Copos lentos y a la deriva que brillaban débilmente bajo el sol de la mañana. Las campanas de la iglesia en la ciudad comenzaron a sonar, débiles pero claras a través del aire invernal. Sophie corrió hacia la ventana, presionando sus manos contra el cristal. «¡Está nevando de nuevo!», exclamó. «Scout, mira». El perro se unió a ella en la ventana. Su nariz empañaba el cristal mientras miraba el blanco que caía.
Nathan se acercó y se quedó a su lado, viendo cómo la nieve se posaba suavemente en los árboles. Por un breve momento, todo se sintió suspendido, simple, perfecto. Miró a Scout, rascándole el pelaje detrás de las orejas. «¿Recuerdas esa noche, verdad, chico?», murmuró. «Cuando apareciste de la nada, ladrando como loco. Supongo que sabías que yo también necesitaba ser salvado». Scout giró la cabeza ligeramente, los ojos brillantes como si entendiera. Nathan se rió entre dientes. «Tal vez el buen señor realmente te envió a mí». Laura se acercó en voz baja, su voz suave. «¿Realmente crees eso?» Nathan asintió lentamente. «¿Después de todo lo que he visto? Sí, creo que sí». Creo que a veces los milagros no llegan de la manera que esperamos. No en truenos o relámpagos. A veces simplemente caminan hasta tu puerta en 4 patas pidiendo ayuda. O quizás vienen con la forma de un oficial agotado que necesitaba desesperadamente recordar el propósito de su servicio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bendición. Afuera, la luz del sol comenzó a penetrar a través de las nubes, brillando en la nieve, hasta que todo el pueblo pareció resplandecer. Sophie se dio la vuelta, sonriendo de oreja a oreja. ¿Podemos llevar a Scout a pasear más tarde, oficial Nathan? ¿En la nieve? Nathan miró a Laura, cuya risa llevaba la calidez de un nuevo comienzo. Sí, dijo en voz baja, creo que nos gustaría eso. Mientras estaban juntos junto a la ventana, el oficial, la mujer que había salvado, la niña que había devuelto la risa a su vida y el perro que lo había comenzado todo, la luz se hizo más fuerte, derramándose por el suelo como la respuesta a una hora. Acción silenciosa. ¿En la nieve? Nathan miró a Laura, cuya risa llevaba la calidez de un nuevo comienzo. Sí, dijo en voz baja, creo que nos gustaría eso. Nathan respiró hondo, sintiendo que la paz se instalaba en su pecho. El mundo exterior resplandecía, la nieve caía como gracia. 18. Se inclinó, dándole a la cabeza de Scout una última caricia afectuosa. «Vamos, compañero», susurró, «te has ganado tu milagro». Y cuando las campanas de la mañana se desvanecieron, todo lo que quedó fue la calidez, del tipo tranquilo que llega cuando la bondad, la fe y el amor finalmente se encuentran bajo el mismo techo. A veces, los milagros no aparecen como destellos de luz o voces del cielo. Vienen silenciosamente en la forma de un perro callejero en tu puerta, la amabilidad de un extraño o el coraje de seguir a tu corazón, incluso cuando la noche es fría e incierta. El oficial Nathan no sabía que alimentar a un perro hambriento algún día salvaría 3 vidas. Pero así es como a menudo trabaja Dios, a través de pequeños actos de compasión que se extienden en algo divino, algo que solo puede ser explicado por la fe. La historia nos recuerda que la fe no siempre grita, a veces susurra. Nos pide que notemos, que nos preocupemos, que creamos que la bondad todavía se mueve entre nosotros. Cuando elegimos la amabilidad, cuando abrimos la puerta, en lugar de dar la vuelta, nos convertimos en parte del milagro de Dios en la tierra. Que esta historia te recuerde que nunca debes subestimar el poder de la misericordia, porque la acción más pequeña puede iluminar la noche más oscura. La fe, en su forma más pura, no reside en grandes templos o rituales complejos, sino en el vínculo inquebrantable que compartimos con otras almas, ya sean humanas o animales. Nos enseña que la verdadera salvación a menudo se encuentra en la reciprocidad, en la capacidad de reconocer una necesidad y responder a ella sin esperar nada a cambio. Fue este simple acto de compasión, nacido de la fatiga de una noche solitaria, lo que puso en marcha una cadena de eventos que no solo desveló un asesinato y salvó a una rehén, sino que también rescató al propio Nathan de su propia soledad profesional. Libre emocional.
Nos enseña que la verdadera salvación a menudo se encuentra en la reciprocidad, en la capacidad de reconocer una necesidad y responder a ella sin esperar nada a cambio. La tranquilidad que ahora sentía Nathan, la certeza del amor y el propósito, era tan real como la nueva nieve. Si crees que Dios todavía trabaja a través del amor y la bondad, comparte este mensaje con otros. Deja un comentario para contarnos cómo la fe ha tocado tu vida y escribe amén si crees que los milagros todavía suceden a nuestro alrededor todos los días. Antes de irte, por favor suscríbete a nuestro canal. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy. Y que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos con paz, fe y una bondad que nunca se desvanece, sin importar lo implacable que pueda parecer el invierno.